Ojo, pues porque el Medellín pensó ingenuamente que la mejor manera de afrontar este partido era con la fórmula del palo a palo, de tú me pegas, yo te pego. En serio, contra este Atlético Nacional que cuando le das espacio te destruye por las bandas, contra este Verde Paisa que había recuperado a Alfredo Morelos, que tenía esa sombra de injusticia encima y por lo tanto llegaba a este partido insaciable y con la guadaña en la mano. Pues bien, ¿cómo le salió la idea al poderoso de la montaña? Como la mierda misma. Fue una completa catástrofe. Perdió 5-2 el partido. Es que la defensa del Medellín es más inestable que Neki cuando uno lo necesita. Es que nunca tomaron en cuenta ese factor, que ofensivamente sí le iban a generar zozobra Nacional, pero que cuando defendieran, es que ahí no defiende nadie. A mí se me hace que todos los del Medellín están en función de atacar, pero nadie retrocede bien. Aparte es un equipo desbaratado y desordenado cuando tiene que retroceder. En términos de velocidad, Atlético Nacional le ganó casi siempre. Daba la sensación en todas las oportunidades que atacaba Nacional que iba a llegar el gol. O sea, eso terminó 5-2 y porque algunas las tapó el arquero, porque en algunas se equivocaron los de Nacional, porque sobraron algunas acciones los jugadores del Verde Paisa, pero tranquilamente puede haber quedado 6-7-2 o 6-7-3 porque el Medellín también tuvo que unos tiros en el palo, que unas tapadas de Ospina, o bien Ospina porque respondió en algunas jugadas, pero lo que voy es que por instantes este partido parecía de esos de potrero, sin filtro en la mitad, de esos de sintética, en donde los que les toca defender es porque los otros ya están adelante y bueno, tocó. Este partido daba esa sensación. Y en ese plan de juego, no le conviene al Medellín ir contra Atlético Nacional, porque Atlético Nacional define mejor y es mucho más peligroso ofensivamente hablando. Mientras que el Medellín, como que para hacer un gol tiene que llegar 3, 4, 6 veces. Y el único que sabe hacer goles ahí es Fidrisevski, que Chaverra también hizo gol hoy, pero porque era de penal. De resto, es Fidri el que sabe hacer goles ahí, de verdad. E incluso, Fidri ya se le está pegando el problema de los otros, porque en el cierre del partido, cuando pudo haber marcado el tercero para el Medellín, se le pasó una pelota derecho. Entonces, pues claro, de andar con tanto impedido para marcar el gol, pues entonces tú de algo te contagias. El problema es que nadie se le contagia a Fidri para convertir más goles en el Medellín. Y esa propuesta de partido, ese plan de partido, lo tiene que revisar a fondo Restrepo, porque sí, muy lindo para el espectador neutral y yo el partido me lo gocé y eso parece una recocha por momentos, pero tú no puedes ir al mano a mano, al palo a palo contra rivales que de verdad te hacen sentir el rigor, como en este caso lo hizo sentir Atlético Nacional. Yo no le digo al Medellín que es que se meta ahí debajo de los palos y que salga muerto de miedo contra Atlético Nacional, no, sino que piense mejor los partidos, porque en el duelo anterior la cosa quedó 3-3, sí, todos nos divertimos, todo muy lindo, pero me acuerdo que ese partido lo iba ganando contra Atlético Nacional, no defendió bien, se lo empataron, y en este partido contra Atlético Nacional fue un mano a mano, no le entraron los goles y apenas le entró el primero Atlético Nacional, se desbarató en defensa. O sea, yo puedo comprender que quisieran buscar rápido el empate, que fueran por el empuje de su hinchada que también estaba en el estadio. Abro paréntesis, menos mal que estuvieron las dos parcialidades en el Atanasio, menos mal que pueden convivir mayoría de gente de Atlético Nacional porque era el local para efectos de taquilla, pero también estuvo la gente del Poderoso de la Montaña para que viera la espantosa defensa de su equipo. Cierro paréntesis. A lo que voy es que el Medellín no consiguió los goles, pero apenas Atlético Nacional llegó y le marcó el primero, enloqueció y defensivamente volvía fatal, fatal. Por las bandas nadie controlaba absolutamente ningún jugador de Atlético Nacional, por el centro llegaban fácil, que cuando le hacen el 1-0 es porque duerme y duerme Harlan y sigue durmiendo Harlan Barrera y la recupera Campuzano sin falta, hace la asistencia y listo. Cuando marcó el 1-0 yo dije, ojo Medellín, porque Atlético Nacional, sí es cierto que Marino Inestrosa no venía en su prime, pero si le dan espacio y si él se llena de confianza y si se llena de motivos, pues va a empezar a clavar. Y fue la figura descomunal de este cotejo porque marcó el 1-0 tras el pase de Campuzano, luego llegó y marcó el 2-0 y el Deportivo Independiente de Medellín no daba respuesta defensiva. O sea, como que iba perdiendo 2-0 y quería ya ir ganando 3-2 y no, así no funciona la cosa. Medellín se tiene que tranquilizar porque en muchas oportunidades, por no decir que casi en todas, ha perdido por no saber controlar sus impulsos y por no saber defender en los momentos decisivos y que son los que marcan si tú sigues o tú te quedas.
Y el Medellín otra vez volvió a dar muestras de un equipo que es sobrepasado por la emoción del momento. Y en el minuto 24 ya iba perdiendo 2-0. Si no es porque Harlan Barrera le deja ahí una pelota de un rebote que quedó a Fidri y Fidri la clava en el ángulo. Entonces eso era un escándalo mayor en la primera mitad. Porque Fidri, ese gol se lo inventó él. Si es cierto que antes el Medellín había llegado, una le había pegado en el palo, otra había sacado espinas. Sí, yo comprendo todo eso. Pero en un mano a mano de ese nivel, ¿qué hubiera hecho yo? Pues, si hubiera sido Restrepo, cuando hubiese conseguido el 2-1, entonces, llego y llamo los laterales, llego y modifico y le digo, bueno muchachos, vamos a repensar el partido con el 2-1. Cuando Fidri marcó el descuento, entonces minuto 35, todavía no había catástrofe, listo. Ahí era para repensar las vainas, para no seguir con el mata-mata, con el palo a palo, con tú me pegas, yo te pego, porque en el tú me pegas, yo te pego, Nacional lo iba a joder al Medellín, hombre. Eso se sabía, porque el Medellín adelante, como les mencioné hace un instante, el único que sabe hacer goles ahí de verdad es Fidrisevski, y por ahí de vez en cuando que se ilumine algún otro. Entonces ahí debió haber puesto paños fríos el Medellín, Alejandro Restrepo, tranquilizarse, pero no. Quisieron ir al empate de una, conseguir el 3-2 de una, y el que consiguió el gol fue Atlético Nacional, y el cierre del primer tiempo sobre todo fue muy problemático para el poderoso de la montaña, porque en cuestión de 4 minutos llegan y le marcan el tercero y el cuarto. Otra vez Marino Inestrosa se escapa, el pase para Sarmiento, Sarmiento llega y define, la defensa del Medellín echa pedazos. Pero es que yo lo podría comprender de un equipo que estuviera más abajo en la tabla y todo, pero Medellín está allá arriba, no puede tener esa defensa tan desbaratada cuando el partido va 2-1. El partido va 2-1. Y la defensa es baratadísima del Medellín. Es cierto, también virtud de Atlético Nacional, porque cada que atacaba era como con una guadaña al verde paisa. Pero entonces les digo, consigue el 3-1 con asistencia a Marino Inestrosa, definición de Sarmiento. Marino Inestrosa, que en los 3 primeros goles del Atlético Nacional tuvo incidencia, marcó 2 y asistió al tercero. Muy bien Marino, que venía ahí como que sí, como que no tenía el prime y como que otra vez volvió Marino Inestrosa, al menos en este partido hay que ver si sostiene el nivel de aquí en adelante. Bueno, entonces 3-1. Ahí el Medellín, si no se había calmado con el 2-1, se tenía que calmar, pero no, se aturdió, se enloqueció y llegó Edwin Cardona, le puso una pelota a Andrés Felipe Román, otra vez la defensa del Medellín sobrepasada por la situación, no se sabía quién marcaba a quién, esto era sálvese quien pueda, y apareció Andrés Felipe Román para convertir el 4-1. Yo llegué y dije, loco, le van a meter 7 al Medellín, porque con lo mal que defendía, bueno, directamente no defendía a nadie. O sea, son un grupo de jugadores que corrían bien para donde podían, se caían todos, los que estaban por las bandas daban miedo y risa al mismo tiempo, y se veía venir una catástrofe aún peor para el poderoso de la montaña. Afortunadamente para el Medellín, como que se maquilló el horror con ese penal que... ¿Por qué Simón García puso la mano así? ¿Por qué la extendió? No entiendo. Tranquilamente puede haber cabeceado, tranquilamente puede haber puesto el pechito, pero no llegó y puso la mano. No sé si fue como para darle algo de emoción, de ánimo al poderoso para que el segundo tiempo no fuera tan soso. El caso es que llegó un penal insólito, porque ¿cómo va a hacer ese penal Simón García? Gran jugador, pero ¿para qué es ese penal? Y entonces se hizo cargo de la pelota Chaverra. Portero para un lado, disparo para el otro, gol 4-2. Así terminó la primera mitad sin mediocampo, en donde Atlético Nacional tampoco es que fuera una lumbrera en cuanto a la defensa, pero en términos de acierto, el verde paisa básicamente cada vez que llegaba acertaba. O pónganle que de 4 tiros metía 3, en cambio el Medellín de 4 tiros hacía 1, entonces ahí se te complica la situación, ahí se te desequilibra todo y ahí se te va de madre un partido. Entonces llegamos al segundo tiempo y en ese segundo tiempo el poderoso de la montaña tiene unas opciones, incluso estrelló una pelota en el palo, pero entonces continuamos con la contundencia de Atlético Nacional. Edwin Cardona llega y le pone una pelota preciosa a William Tecillo, y la forma como define Tecillo a mí me dejó asombrado, porque es que Tecillo es central. Si ustedes le llevan el video del gol de Tecillo a cualquier persona en el exterior o gente que no vea fútbol normalmente, ustedes les muestran eso y le preguntan, bueno, ¿qué onda? Está chévere el delantero, ¿no? Sí, bueno, buen delantero, ¿para qué? Y él no es delantero, comprendamos que él es un central. Y yo sé que a muchos les fascina Jerry Mina por sus dotes como delantero, pero Tecillo es central también
y tiene unos dotes a veces como delantero, le dan unos ataques de definición a William Tecillo y la forma como llegó y la cruzó me llamó bastante la atención porque si fuera un centro de costado, cabezazo, bueno, te la podría entender más cuando es un central. Pero aquí, como llegó y la definió al otro lado, muy dúctil para definir. Buen gol de Tecillo, quinto para Atlético Nacional y el Medellín seguía ardiendo atrás. El verde paisa quitó el pie del acelerador en un instante. Cuando tenía que hacer el pase punzante no lo hizo. Quiso hacer un pase pero hacia atrás. Cuando tenía que avanzar más rápido, entonces empezaron a lucir algunos futbolistas y a mí me da la sensación que Atlético Nacional como que ya a lo último comenzó a dosificar. El Medellín pudo haber convertido el tercero, pero incluso Fidrisevski, que es el único ahí medio competente para hacer goles de forma continua, también se empezó a escachar. Ospina empezó a salvar, o el Palo también empezó a salvar. Y de esa manera se fue diluyendo un partido en donde el poderoso de la montaña defender no defendió nada, atacar atacó bien por instantes, pero no definió de gran manera, mientras que Atlético Nacional defensivamente fue un poco más coherente que el poderoso de la montaña. Cuando iba ganando no enloqueció tanto como el poderoso de la montaña y cuando tenía que definir lo hizo de buena forma el verde paisa. Por eso se lleva este partido con casi resultado tenístico. Estuvo a punto de ser 6-2 en un instante porque también el portero del Medellín deja serias sospechas. Me acuerdo de una jugada en donde llegan y meten un centro. Bueno, tienen la pelota alta y se le pasa al portero de Medellín. Comprendamos que el portero puede usar las manos, o sea, con un salto que pegue ya gana un metro más. Y el jugador de Nacional terminó haciendo un pase, no, ¿qué pase? Terminó definiendo al arco y la sacaron en la línea, o sea, de milagro no fue otro gol para Atlético Nacional, por lo que atrás estaba totalmente vencido y descompensado el poderoso, que no fue poderoso, sino un equipo ingenuo y débil en la defensa y ofensivamente sencillamente tampoco es que haya salvado. Estaba revisando y hace 9 partidos que Atlético Nacional no le ganaba por liga al Medellín. Se habían dado muchos empates en el último tiempo, una que otra victoria del Medellín, entre esas aquel 5-0 en el Parque Estadio Sur de Envigado, porque ese partido se jugó en el Parque Estadio Sur. Creo que fueron unos cuadrangulares, si no me falla la memoria, pero hace rato que Atlético Nacional no le podía ganar al Medellín por liga, porque por Copa sí le había ganado, pero por liga hace como 9 partidos, si no me falla la cuenta, no le podía ganar al Independiente Medellín. Entonces bien por el verde paisa, que en este semestre rompió 2 rachas malas que tenía, una contra Millonarios, que eso siempre pues llena de optimismo al hincha, y otra contra el Medellín, que obviamente también llena esto de optimismo al hincha, y Atlético Nacional que está en un momento como que se queda Arias, se va Arias, se queda colaborando, llega Rueda, ¿qué va a pasar? Por el momento la cosa marcha muy bien para el verde. Ahora, también hay que mencionar que con la nómina que posee Atlético Nacional, esto no es un tema nuevo, esto es un tema que he manifestado en múltiples ocasiones. Con esta nómina aquí en Colombia, tranquilamente se puede pasear, puede cometer alguna que otra estupidez, uno que otro desliz, pero mínimo tiene que estar compitiendo para ganar el título, lo mínimo con Atlético Nacional. Por cierto, cuando sancionaron de oficio a Alfredo Morelos, estaban diciendo otra vez que los estaba persiguiendo la DIMAYOR, que estaba detrás de ellos la DIMAYOR y que otra vez contra todo y contra todos. Imagínate que diga eso el hincha de Atlético Nacional, que contra todo y contra todos, el equipo más ganador de ligas aquí en Colombia, que diga eso. ¿Qué le queda a Llaneros? Y para colmo, la sanción de oficio que le habían puesto a Alfredo Morelos, se la quitaron y jugó este partido. Marino Inestrosa, destacadísimo, aquí la aplicación le da 9.8, para mí es un 10. ¿Qué más? 2 goles, una asistencia, incidencia en 3 de 5 anotaciones. Entonces Marino Inestrosa volvió a su prime, al menos en este partido. Habrá que ver los siguientes. Luego, David Ospina se destacó, hizo unas buenas tapadas. El primer gol que le hace el Medellín es imposible atajar, es un golazo de Fidri. Ya en el otro, pues no le pidan a Ospina que tape un penal, solo se lo tapa a Jason Guzmán para luego mandarlo a la B de Rusia, pero de resto David Ospina se le complican los penales. En términos generales, la defensa respondió, me gustó lo de Tecillo, incluso marcó gol. Cándido lo vi más sacrificado que en otros partidos. Simón García regala un penal porque es un penal totalmente evitable. Simón García, no sé si se confundió, no sé qué pasó. Andrés Felipe Román, por instantes, por lapsos, volví a ver aquel tándem que tenía con el Divo de Juárez. Por instantes. Pero eran como ráfagas. Si Atlético Nacional consigue otra vez que Inestrosa se active junto a Román, ok. Estamos hablando de un Atlético Nacional candidatazo. Campuzano, buen partido de Campuzano.
En el 1-0 él fue clave para la recuperación, para la asistencia, buen partido de Campuzano. Mateo Zuribe, más o menos, fue los que se entonó ahí de mitad de cancha hacia adelante. Me gustó más el partido de Sarmiento, que incluso marcó gol. Edwin Cardona, que jugando ahí en una baldosa hizo 2 asistencias y él con espacios letal. Alfredo Morelos. Vean que yo pensaba que Alfredo Morelos iba a hacer gol porque con todos los espacios que se le brindaron, pues estuvo ahí a punto caramelo para marcar. Claro que también yo creo que el técnico en un instante llega y lo saca para meter a Asprilla y ahí como que pierde más punch, como que pierde más intensidad. Atlético Nacional en cuanto al ataque, incluso Alfredo Morelos sale molesto porque yo cuando vi que lo sacó yo dije, pero hermano, o sea, lo habían sancionado de oficio. O sea, no venía cansado ni nada. ¿Para qué lo saca? Cuando metió a Dairon Asprilla dijo el técnico, no, bueno, cualquiera que yo meta hace gol. Y no es tan así. Juan Bauzán ingresó y también se diluyó el ataque Atlético Nacional. Salazar un ratico, ya Batista lo mismo y se siguió diluyendo Atlético Nacional. Ya lo último, los cambios como para hacer instinto de conservación en el cierre del partido. Mientras que el Medellín, el arquero mal, no dio confianza. El arquero no dio confianza, esa es la realidad. Aguerre. Mal. Palacios, terrible lo de Palacios. Torijano superado. Londoño vencido. De la mitad y quien colaboraba, Mena sobrepasado. Baldomero Perlaza un fantasma. Loboa por ahí medio intentaba junto a Chaverra, los poquitos que intentaban hacer progresar. Ahora defensivamente también un hueco cada vez que los atacaban por ahí. No hacían el tándem. Ni Mena con Palacios, ni Chaverra con Londoño, no marcaba a nadie, eso era una catástrofe. Medellín es un equipo en una sola función, en atacar, y se come muchos goles. Cuando defiende, no defiende absolutamente nadie. Por las bandas tiene un problema reiterado. Yo lo vi en ese partido, imagínense, con lo mal que viene Santa Fe, y Santa Fe le ganó la banda, Cantecito Torres ganó la banda para hacerle un centro y para el gol de Rodallega. O sea, este problema de los costados para Medellín no es de este partido, también lo había tenido contra Santa Fe y con la escasez futbolística que maneja Santa Fe y le marcó un gol así. Por la banda, centro de la vida, pase de la vida, gol de Rodallega. Y aquí se repitió eso durante muchos instantes en el partido. Harlan Jr. Hombre, Harlan Jr., porque le dejó ahí una pelota a Fidri, pero ese fue más gol de Fidri que lo que hizo Harlan Jr., que perdió el balón para el 1-0 Atlético Nacional. Luego Mender, fantasma, ¿jugó Mender acaso? Fidri, de los poquitos como que tiene idea de definir en el Medellín, pero luego también erró un gol, hay que decirlo. Diego Moreno, nada del otro mundo. Chino Sandoval, aquí se terminó de desbaratar el Medellín porque quedó con exceso de delanteros, pero poca creatividad en la mitad de la cancha y poca marca también, o sea, es que ni marcaban ni creaban. Juan Arizala, como que le metió algo de picante por la banda, pero no fue suficiente, el jugador del sub-20. Lo mismo en Atlético Nacional ingresó Rivero, que también es jugador de la Selección Colombia sub-20. Bueno, era porque ya van a cumplir más de 20 años, entonces ahí se terminó lo que se daba en la sub-20. Y luego en el cierre Alexis Serna. Lo del Poderoso es para evaluar, para repensar. En los cuadrangulares va a estar, porque uno llega y mira aquí tabla de posiciones, Medellín 31 puntos. No tiene tanto lío con eso, porque el octavo tiene 24, entonces Medellín con un partido más que gane está más que asegurado, incluso con un empate podría ya estar listo. Pero para ser campeón, ese obviamente es el objetivo, porque el Medellín viene a perder, ¿cuánto? Como 4 finales ha perdido el Medellín. Hace rato viene como con un estigma, incluso en un instante la gente de Atlético Nacional sacó como una pancarta mofándose del tema de la ruda. Entre semana también salió, creo que fue Campuzano en un video chimbeando al Medellín por el tema de la ruda. Entonces, imagínate, o sea, el objetivo del Medellín es ganar el título porque ya viene totalmente devastado por las otras hinchadas que se la tienen recontramontada, el Poderoso de la Montaña. Entonces, el objetivo es ganar el título, pero si el objetivo es ganar el título, no se gana defendiendo así. O básicamente sin defender, porque Medellín no defiende nada. O de pronto el Medellín piensa ganar el título 5-4, 4-3, así. O sea, que el objetivo sea hacer más goles que el rival. O sea, que el rival le mete unos 3-4, pero que el Medellín pueda hacer 5. Y lo veo complicado, porque si tiene que llegar 6 veces para meter un gol, entonces no, así va a ser imposible. Y primero mi primaria, primero mi defensa. Y ahí sí es muy complicado para el Medellín. Mientras que el lado Atlético Nacional llegó a 31 puntos. Ya casi clasificado, ya era clasificado. Es que si ustedes me preguntan a mí me corren con una guadaña, pues. Me dicen, bueno, ¿cuáles son los clasificados? Ya pues, Brandon Cavani diga. Yo digo que hasta Fortaleza están. Hasta Fortaleza, una leve duda en el Tolima. Leve nomás. De ahí para abajo puede haber pelea hasta qué. Para mí hay pelea futbolística hasta Alianza FC sin nombre. Luego, de ahí para abajo es pelea numérica. Futbolísticamente no les veo nada del 11 para abajo. Estos son los numéricos, estos son los futbolísticos, ahí, para resumirles. Pero Medellín va a estar
Y Atlético Nacional también va a estar. Se podrían encontrar incluso en la final de la Copa Colombia. Es altamente probable. Pero Medellín jugará la ida y la vuelta de esa final con una defensa tan pobre. No, tiene que reevaluarlo. Es un cimbronazo, es un golpazo. Perder un clásico 5-2 jode y bastante al hincha. Y el hincha del Medellín no está como para que lo jodan, ¿sí? El hincha del Medellín está como para que lo traten bien y el equipo defensivamente no lo trata bien. Mientras que el hincha de Atlético Nacional, vean, sin un técnico oficializado, está ahí, 31 puntos, e incluso con Arias podría quedar campeón. El efecto Atlético Nacional. Eso es lo que se llama tener una nómina solvente, una nómina que por momentos va solita y que con esa nómina habrá que ver hasta dónde le alcanza al verde paisa ante planteles que le propongan una defensa un poco más sólida. Puede que sufra, pero si le dan los espacios, puede que goce. Ahora es momento para que todos ustedes dejen sus sensaciones aquí abajo en la sección de comentarios. ¿Qué piensan de esta pela que le metió Atlético Nacional al poderoso de la montaña? ¿Hasta dónde creen que llegarán en los cuadrangulares? ¿Le ven cara de finalista alguno? ¿O es muy temprano para decir eso? Bueno, le ven cara de finalista en la Copa Colombia porque para mí el Medellín debería estar en la final de la Copa Colombia. O sea, le toca contra Envigado. O sea, yo entiendo que Envigado descendió y que Envigado ha venido dando golpes de opinión en la Copa Colombia, pero pues, para mí Medellín es un finalista puesto en la Copa Colombia. O sea, hombre, entonces ¿para qué? Envigado, hombre, le toca Envigado, no jodas, pues, no puede ser. Y el otro lado, Atlético Nacional humano a mano contra el América, que ha venido levantando, y si no meto mis manos al fuego, tapa cualquiera, aunque Atlético Nacional le ganó una final de Copa Colombia a la América ya en Cali, entonces habrá que mirar. De todas maneras, ya saben, suscríbanse, denle like, soy yo un montonazo, como siempre yo soy Brandon Cavani y nos vemos, hasta la próxima, chao.